En la cena, la hermana de mi esposa se burló. ¿Qué se siente ser el más inútil aquí? Mi esposa y todos se rieron menos yo. Solo sonreí y dije, ¿qué se siente saber que este inútil ya no pagará tus cuentas? En el momento en que esas palabras salieron de mi boca. ¿Conoces esa sensación de estar sentado en una sala llena de gente que cree conocerte, pero no tiene ni idea? Así me encontré el sábado pasado por la noche, apretujado en una de esas incómodas sillas antiguas que la madre de Tessa, Patricia, insistía en tener alrededor de la mesa del comedor. Todo el ambiente denotaba la antigua fortuna de Charleston, de esas que susurran en lugar de gritar, pero que se aseguran de que todos sepan que están ahí. La reunión del fin de semana era lo suyo. Cada mes, como un reloj, convocaba a la familia para lo que ella llamaba reencontrarse con una comida de verdad. Traducción: reunámonos todos para recordarles a todos lo mucho mejor que es mi familia que de donde quiera que vengan. Llevo 8 años asistiendo a estas fiestas, desde que Tessa y yo nos casamos, y, sinceramente, debería haberlo previsto desde el principio. Ahí estaba yo, cortando un trozo de carne carísimo que probablemente costaba más que el presupuesto semanal de la mayoría, escuchando la banda sonora habitual de los grandes éxitos de la familia. Patricia no paraba de hablar de una gala benéfica que estaba organizando, dejando caer nombres como migajas de pan para cualquiera lo suficientemente desesperado como para seguir su camino de ascenso social. El padre de Tessa, Everett, se tomaba su tercer bourbon con la cabeza, como si todo lo que decía su esposa fuera pura genialidad. Y Graham, el hermano menor de Tessa, hacía lo que siempre hace, intentar parecer importante sin decir absolutamente nada. Pero fue Bree quien realmente preparó el terreno para lo que estaba a punto de suceder. La hermana mayor de Tessa tenía esa forma de convertir todas las conversaciones en torno a ella, y esta noche no era la excepción. Estaba allí sentada con su vestido de diseñador, ese que probablemente costaba más que la cuota mensual de mi hipoteca, removiendo su vino como si fuera una especie de sumiller en lugar de una emprendedora fracasada que no pudo mantener un negocio a flote ni para salvar su vida. «¿Sabes?», dijo Bree, y por ese tono ya podía adivinar que lo que fuera que viniera después no iba a ser nada bueno. Le contaba a mi amiga Sara sobre nuestras tradiciones familiares para cenar, y estaba asombrada por lo diverso que es nuestro pequeño grupo. «¿Diverso?» «Claro. Código para, mira la caridad que dejamos en nuestra mesa». Seguí comiendo, callado, porque eso es lo que aprendí con los años. No causes problemas. No armes lío. Solo sonríe, asiente y deja que se llenen de su pequeño complejo de superioridad, porque al final, la armonía familiar era más importante que mi ego. O al menos, eso era lo que me decía a mí misma. Tessa se reía de algo que había dicho Ken, el esposo de Bree, quien trabajaba en el sector inmobiliario y nunca perdía la oportunidad de recordarles a todos su última gran venta. El tipo era prácticamente una publicación de LinkedIn andante, pero encajaba a la perfección con el grupo. Todo ostentación, todo apariencia, todo se centraba en verse bien en lugar de serlo de verdad. Fue entonces cuando Bree decidió ir a por todas. Dejó su copa de vino con ese tintineo deliberado que indicaba que estaba a punto de decir algo que le parecía increíblemente ingenioso, y me miró directamente con esa sonrisa que había visto 1000 veces. «Miles», dijo, y toda la mesa se quedó en silencio porque todos intuían lo que venía. «¿Qué se siente ser el más inútil aquí?» Las palabras flotaban en el aire como el humo de un cigarrillo. Por un segundo, nadie se movió. Incluso el reloj de pie en la esquina pareció detenerse. Entonces, como si alguien hubiera pulsado el botón de reproducción de una película pausada, empezaron las risas. Primero Tessa, con esa risita aguda que le había oído usar cuando estaba nerviosa pero intentaba encajar. Luego Patricia, tapándose la boca con la servilleta de esa manera, hizo que la risa fuera más educada. Everett soltó una risita profunda, de esas que dicen que está de acuerdo, pero que intenta ser sutil. Graham resopló en su cerveza. Incluso Ken, que me debía $15,000 por el fracaso de sus negocios inmobiliarios hace 2 años, se reía como si Bree acabara de soltar el chiste del siglo. Pero lo que pasa con momentos como ese es que el tiempo se ralentiza y obtienes una visión nítida de tu situación con la gente. Ves sus verdaderos rostros, despojados de toda la cortesía y las tonterías de las obligaciones familiares. Y lo que vi alrededor de esa mesa fueron 8 años de desprecio apenas disimulado que finalmente cobraban protagonismo. Debería haberme enfadado. Diablos, debería haberme enfurecido.
Pero en cambio, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Claridad absoluta. Fue como si alguien me hubiera dado las llaves de una puerta que llevaba años frente a mí, demasiado asustada o demasiado estúpida para intentar abrirla. Así que sonreí. No era una de esas sonrisas falsas de que todo está bien que había usado en estas cenas durante casi una década. Esto era diferente. Era la sonrisa de un hombre que acababa de darse cuenta de que había estado jugando a un juego donde los demás jugadores habían estado haciendo trampa todo el tiempo. Dejé el tenedor, me sequé la boca con la servilleta. Usando esos modales perfectos en la mesa que Patricia había insistido en que aprendiera, y miré a Bree con la misma expresión tranquila que había perfeccionado durante años de tragarme el orgullo. ¿Cómo se siente?, dije con voz firme y clara para que todos pudieran oír cada palabra. Saber que este inútil ya no pagará tus cuentas. La risa se apagó más rápido que la batería de un teléfono en un día frío. La copa de vino de Bree se congeló a medio camino de sus labios, y pude ver cómo palidecía. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber oído caer un alfiler sobre esa costosa alfombra persa. Ese fue el momento en que todo cambió. No solo por esa noche, sino por todo lo que vino después. Porque a veces, cuando alguien te da la oportunidad perfecta para decir la verdad, la aprovechas. Y a veces, cuando finalmente dejas de ser útil a quienes te creen inútil, descubres quién eres realmente. Habían extraído la granada y no había forma de volver a colocar el seguro. Esto es lo que me mata de gente como Bree y toda su gente, ven lo que quieren ver, y todo lo demás es como si fuera invisible. Para ellos, yo solo era un tipo que trabajaba desde casa en pijama, probablemente jugando videojuegos todo el día mientras su querida Tessa traía el dinero de verdad. Lo tenían todo resuelto. Yo era el marido irresponsable que tuvo la suerte de casarse con alguien de su pequeña y perfecta dinastía de Charleston. Si supieran a qué me dedico. Mira, mientras ellos estaban haciendo networking en clubes de campo y mencionando nombres en galas benéficas, yo estaba construyendo en silencio algo que ni siquiera podían entender. La consultoría de subvenciones no suena atractiva, te lo concedo. Cuando la gente me pregunta a qué me dedico, suelen quedar con los ojos vidriosos antes de que termine de explicarlo. Pero aquí está la cuestión con las subvenciones, dan mucho dinero si sabes lo que haces, y yo llevo suficiente tiempo en esto como para saber exactamente a qué me dedico. Fundé mi consultoría, Meridian Grant Solutions, hace unos 10 años, justo después de cansarme de ver cómo las organizaciones sin fines de lucro y las pequeñas empresas luchaban por desenvolverse en la pesadilla burocrática que supone la financiación federal y estatal. Resultó que tenía un don para traducir sus necesidades reales a la jerga académica que los comités de subvenciones devoran. Es más, entendía el sistema, quién financiaba qué, cuándo fluía el dinero y cómo presentar una propuesta para que llegara al escritorio correcto en el momento justo. Mi oficina en casa puede no parecer gran cosa para alguien que espera oficinas en esquina y torres de cristal, pero desde esa pequeña habitación con vistas a nuestro jardín trasero, he ganado más dinero del que la mayoría de esta gente ve en sus años más ostentosos. Hablamos de 6 cifras anuales, a veces rozando las 7 cuando consigo esos grandes contratos federales. Pero como trabajo en pantalones cortos y camiseta, como no conduzco un BMW ni llevo un Rolex, como de hecho prefiero quedarme en casa a ir a eventos de networking, todos asumieron que era una especie de obra benéfica. ¿Y Tessa? Estaba encantada de dejarles pensar lo que quisieran. La primera vez que rescaté Breeze Yoga Studio fue en 2019. Había gastado todo su capital inicial en unos 6 meses. Resulta que la kombucha orgánica y los talleres de cristaloterapia no le dan los ingresos que ella esperaba. Llevaba 3 semanas de retraso con el alquiler, los acreedores la llamaban a diario y estaba a punto de tener que cerrar todo el negocio. Recuerdo la llamada. Tessa entró en mi oficina con lágrimas en los ojos, rogándome que ayudara a su hermana. Ha trabajado muy duro para lograrlo, miles. Este estudio es su sueño. Así que hice lo de siempre. Le hice el cheque, $15,000 para cubrir el alquiler atrasado y ponerla al día. Otros $10,000 para ayudar con el inventario y el marketing. $25,000. Así de fácil. Porque la familia es lo primero, ¿verdad? ¿Alguna vez Bree me agradeció directamente? Ni hablar. Le agradeció a Tessa. Le envió flores.
Publicó en redes sociales lo agradecida que estaba por su increíble apoyo. Pero cuando me veía en las cenas familiares después de eso, era como si yo fuera solo un mueble más. Luego vino el caso de Graham por conducir bajo los efectos del alcohol. A un chico lo detuvieron al volver de una despedida de soltero en Savannah, dio un resultado de 0,12, y de repente se enfrenta a la cárcel, la suspensión de la licencia y los honorarios de un abogado que lo habrían hundido. Su sueldo de profesor no lo cubriría, y sus padres, desde luego, no iban a usar su fondo de jubilación para compensar sus errores. ¿Adivinen quién recibió la llamada con lágrimas en los ojos? ¿Adivinen quién terminó pagando $12,000 en honorarios legales, multas y costas judiciales? ¿Y adivinen quién nunca recibió ni siquiera una nota de agradecimiento escrita a mano? Pero lo peor fue la situación de los padres de Tessa con el impuesto predial. En 3 ocasiones diferentes a lo largo de los años, las inversiones de Everett se estancaron, y tuvieron que luchar para pagar el impuesto predial anual de su enorme casa. Ya sabes, aquella donde organizaban cenas mensuales donde menospreciaban a todos los demás. Sí, esa casa. Cada vez, era la misma canción y baile. Patricia llamaba a Tessa, sollozando sobre lo vergonzoso que sería si perdieran la casa familiar. Como nunca superarían la vergüenza en su círculo social. Tessa venía a mí con esos ojos enormes, preguntándome si podíamos ayudarla de alguna manera, solo por esta vez. Y, como un idiota, transfería el dinero. $8,000 la primera vez, $12,000 la segunda, $15,000 la tercera. ¿Lo realmente retorcido? Nunca preguntaron de dónde venía el dinero. Ni una sola vez. Simplemente asumieron que su hija dorada lo manejaba todo. Quizás a través de algún fideicomiso que habían olvidado o una cuenta de inversión que desconocían. Les era más fácil creer en dinero mágico que reconocer que el tipo al que trataban como un fracasado desempleado era quien mantenía a flote a toda su familia. Yo lo registraba todo. Cada transferencia, cada cheque, cada vez que intervine para salvarle el pellejo a alguien mientras fingían que no existía. Registros digitales, recibos en papel, cadenas de correos electrónicos, extractos bancarios. Todo el papeleo ahí mismo, en mi archivador, organizado por año y miembro de la familia. No porque estuviera planeando una gran venganza. De hecho, ni siquiera pensaba en ello la mayor parte del tiempo. Llevaba registros porque eso es lo que se hace cuando se dirige un negocio, cuando se es responsable con el dinero, cuando se entiende que hay que rendir cuentas de cada dólar que se gasta. Se llama ser adulto. Pero sentados en la mesa, viéndolo reírse del chistecito de Bree, algo hizo clic. 8 años siendo tratado como un peso muerto por gente que había estado viviendo de mi generosidad sin siquiera darse cuenta. 8 años de ser despedido y faltado al respeto mientras yo, en silencio, evitaba que su mundo se derrumbara. Bree pensó que estaba bromeando sobre la persona más inútil de la mesa. Lo que no se dio cuenta fue que acababa de encender la mecha de 8 años de pruebas documentadas de que yo era, en realidad, la persona más esencial en esa sala. ¿Y ahora? Ahora era el momento de que descubrieran lo que realmente significaba ser útil. No siempre fui el hombre invisible en la mesa. Rayos, hubo una época en la que tuve sueños que los habrían dejado boquiabiertos, ambiciones que hacían que sus pequeños juegos de la sociedad de Charleston parecieran política de jardín de infantes. Pero en algún momento del camino, cambié esos sueños por algo que consideraba más importante, integrarme en una familia que nunca quiso que encajara. Crecí en la Georgia rural, a unas 2 horas de Atlanta, y siempre tenía grandes planes. Mi padre, Robert Granger, trabajó en la construcción toda su vida. Un trabajo honesto que le dejó las manos callosas y la espalda recta incluso cuando empezó a padecer artritis. No era muy dado a las palabras rebuscadas ni a las discusiones filosóficas. Pero tenía una forma de transmitir sabiduría que se te quedaba grabada, quisieras o no. Hijo, me decía mientras trabajábamos en su vieja camioneta Ford en la entrada, que hay 2 tipos de hombres en este mundo, los que se pasan el tiempo diciendo a todos lo geniales que son y los que se pasan el tiempo siendo realmente geniales. ¿Adivina cuáles acaban siendo más felices? Aprendí pronto que las acciones importan más que las palabras, que construir algo real valía más que hablar de construir algo algún día.
mientras mis compañeros de clase presumían de los coches que conducirían o las universidades a las que asistirían, yo trabajaba de verdad, veranos en la ferretería, fines de semana ayudando a papá con sus trabajos extra, aprendiendo que el dinero ganado con sudor era algo diferente al dinero que simplemente aparecía en la cuenta bancaria. Cuando llegué a Georgia Tech con una beca académica parcial, pensé que lo tenía todo resuelto. Iba a ser ingeniero, diseñar puentes o rascacielos, dejar mi huella en el horizonte de alguna gran ciudad. Tenía cuadernos llenos de bocetos, ideas para estructuras que podrían cambiar la forma en que la gente se desplazaba por los espacios urbanos. Mi profesor decía que tenía un talento increíble, un pensamiento espacial que no se podía enseñar. Pero entonces conocí a Tessa durante mi penúltimo año. Ella era todo lo que yo no era, refinada, conectada, cómoda en situaciones sociales que me hacían querer esconderme bajo una piedra. Estudiaba historia del arte, lo que parecía el lujo más grande del mundo para un niño que había trabajado por todos los libros de texto que había tenido. Cuando hablaba de pasar veranos en Europa, visitando museos y galerías, era como escuchar historias de otro planeta. Me enamoré perdidamente, más profundamente que nunca de algo en mi vida. Y cuando me llevó a casa para conocer a su familia en esas primeras vacaciones de Navidad, supe que estaba entrando en una liga completamente diferente. La casa por sí sola era suficiente para marearme. Una de esas mansiones históricas de Charleston con más metros cuadrados que todo mi barrio. Su familia tenía esa clase de riqueza casual que no necesitaba anunciarse, la que daba por sentado que todos a su alrededor entendían las reglas de su juego. Al principio intenté ser yo mismo, hablé de mis proyectos de ingeniería, mis planes para después de graduarme, las obras que había hecho con mi padre. Pero lo veía en sus ojos, esa confusión educada que surge cuando intentan responder a algo que no consideran importante. Everett asentía y decía, «Qué bien», con el mismo tono que usarías con un niño de 5 años que acaba de enseñarte un dibujo con crayones. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a cambiar, a restarle importancia a los sueños de ingeniería y a centrarme más en lo que querían oír. Tessa me presentaba a sus amigas como mi novio, que es muy práctico y sensato, lo cual significaba que no es como nosotros, pero es útil. Después de casarnos, la transformación fue completa, encontraron a su ayudante, el hombre que podía encargarse del trabajo sucio de resolver problemas mientras ellas se concentraban en lo importante, verse bien y sentirse superiores. ¿Necesitas que alguien busque contratistas para la renovación de la cocina? Llama a Miles. ¿Tienes problemas con la compañía de seguros después del pequeño accidente? Miles se encargará. ¿Se complica la situación fiscal? Miles sabe de esas cosas. Me convertí en su Google personal, su Wikipedia humana, su persona de confianza para cualquier cosa que requiriera trabajo de verdad en lugar de solo contactos y carisma. ¿Y lo más loco? Se me daba bien. De verdad. Tenía un don para desentrañar las tonterías burocráticas, para encontrar soluciones que otros pasaban por alto, para simplificar los problemas complicados. Así fue como terminé en la consultoría de subvenciones. Después de la universidad, conseguí un trabajo en una organización sin fines de lucro en Charleston, ayudándoles a gestionar las solicitudes de financiación federal. Ganaba un buen sueldo, pero nada espectacular. Entonces me di cuenta de que podía hacer el mismo trabajo como consultor independiente y ganar el triple. Mi padre siempre decía, los hombres fuertes no presumen. ¿Construyen? Así que construí. Construí un negocio, me forjé una reputación, construí una vida que pudiera sostenernos no solo a mí y a Tessa, sino, al parecer, a toda su familia. Lo construí discretamente, sin fanfarrias, sin buscar reconocimiento. Pero también construí algo más sin darme cuenta. Una prisión hecha de las expectativas de otros. Se llamaban triunfadores, esa gente. Bray y sus negocios fallidos que yo seguía financiando. Graham y su trabajo como profesor apenas cubrían la cuota del coche. Los padres de Tessa con su ascenso social y su casa que ni siquiera podían mantener. Medían el éxito por cómo se veían las cosas desde fuera, por el tipo de coche que conducías y por qué club de campo aceptaba tu solicitud de membresía. Mientras tanto, yo estaba logrando cosas. Generando riqueza, resolviendo problemas, creando valor. Pero como no era ostentoso, como no presumía de mi éxito como un pavor real, asumieron que no tenía éxito en absoluto. Mi padre tenía razón al decir que los hombres fuertes construyen en lugar de presumir. Pero omitió un consejo crucial.
Los hombres fuertes también saben cuándo alejarse de quienes confunden su fuerza con debilidad. Y sentado a la mesa, escuchándolo reírse de su propia crueldad, me di cuenta de que llevaba tanto tiempo usando una máscara que casi había olvidado cómo era mi verdadero rostro debajo. Pero la pequeña broma de Bree me la había arrancado por completo. El lunes por la mañana fue diferente después de esa cena. Me desperté a la hora de siempre, a las 6:30 en punto. Pero en lugar de sentir el peso familiar de la obligación, sentí algo que no había experimentado en años. Libertad total. Era como si alguien hubiera cortado las cadenas invisibles que llevaba arrastrando tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía moverse sin ellas. Tessa seguía dormida a mi lado, probablemente soñando con controlar los daños por las consecuencias que esperaba del sábado por la noche. Tenía esa forma de compartimentar las situaciones desagradables, guardándolas en una caja mental donde pudiera lidiar con ellas más tarde. Típico de Tessa, evitar el desorden hasta que se vuelve imposible de ignorar. Preparé mi café. Café de verdad. No ese café artesanal carísimo que su familia siempre insistía en servir, y me senté frente a mi computadora. Hora de ir a trabajar, pero no el tipo de trabajo que solía hacer los lunes por la mañana. Primera parada, mi app bancaria. Con los años, había configurado transferencias automáticas para facilitarles la vida a todos. 3.000 al mes para cubrir el alquiler comercial de Bree en ese estudio de yoga. $1,500 para el seguro de su negocio. Otros $2,000 que fueron a parar a lo que yo llamaba en privado el fondo de emergencia familiar, la cuenta que, de alguna manera, siempre se usaba cuando alguien de la familia de Tessa tenía una crisis financiera. Luego estaba el fondo para la educación al que había estado contribuyendo para el sobrino de Tessa, Jackson. El chico era listo como un demonio, probablemente más listo que cualquiera de los adultos de su familia, y yo había estado reservando dinero discretamente para sus gastos universitarios desde que estaba en secundaria. $500 al mes, todos los meses, porque alguien tenía que pensar en el futuro de ese chico, aunque sus padres estuvieran demasiado absortos en su drama como para planificar con antelación. Una a una, cancelé todas las transferencias automáticas. Clic, clic, clic. 8 años de obligaciones financieras desaparecieron con solo unos clics. Fue sorprendentemente fácil, como borrar correos basura o borrar el historial del navegador. Todos esos pagos mensuales que se habían vuelto tan rutinarios como cepillarme los dientes, desaparecieron en menos de 10 minutos. Inmediatamente después, reinó el silencio. Un silencio hermoso y perfecto. Sin llamadas, sin mensajes, sin emergencias que requirieran mi atención inmediata ni mi intervención financiera. Durante 3 días enteros, fue como si el universo hubiera puesto un freno al flujo constante de problemas ajenos que, de alguna manera, siempre se convertían en los míos. ¿Pero el viernes? El viernes fue cuando la realidad me golpeó. Mi teléfono empezó a vibrar alrededor de las 10 de la mañana. La primera llamada fue de un número que no reconocí, probablemente del contador de Bree o de la oficina de su casero. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego, otra llamada, esta vez de la propia Bree. De nuevo el buzón de voz. Luego un mensaje de texto que era básicamente una serie de signos de interrogación y exclamación, que resumía bastante bien el estilo de comunicación de Bree. Al mediodía, mi teléfono se iluminaba como un árbol de Navidad. Al parecer, Bree había descubierto que su pago del alquiler había sido devuelto y estaba considerando todas las explicaciones posibles, excepto la obvia. Quizás fue un error bancario. Quizás hubo algún fallo técnico. Quizás el sistema de transferencias automáticas falló. El buzón de voz empezó a sonar cada vez más frenético. Miles, cariño, creo que podría haber un problema con el banco. ¿Puedes devolverme la llamada? Entonces, Miles, esto es serio. Necesito hablar contigo enseguida. Y por último, Miles, ¿qué demonios pasa? Llámame ahora mismo. No le devolví la llamada. Sobre las 2 de la tarde, Tessa llamó. Pude notar la tensión en su voz incluso antes de saludarme. Cariño, ¿qué pasa? Bree está furiosa. Dice que no le han pagado el alquiler y que, al parecer, está relacionado con una de nuestras cuentas. Me encantó cómo lo expresó. Una de nuestras cuentas, por alguna razón. Como si no tuviera ni idea de que había estado cubriendo los gastos del negocio de su hermana durante casi 4 años.
Como si de verdad se hubiera olvidado de todas esas conversaciones en las que me pidió que la ayudara solo esta vez, o que cubriera hasta que Bree se recuperara. Cancelé los traslados. Se lo dije, con la voz tan tranquila y directa como si le estuviera contando que había recogido ropa de la tintorería. ¿Qué? Ya no estoy subvencionando a gente desagradecida. Que lo resolviera ella misma. Hubo una larga pausa en la que casi podía oír cómo rechinaban los engranajes en la cabeza de Tessa. Intentaba procesar lo que acababa de decir, si hablaba en serio o si era una broma elaborada que no entendía. Miles, no lo dices en serio. Es de la familia. Es tu familia. Acabo de ser tu cajero automático. Tessa se rió. De verdad se rió. Como si le acabara de decir la cosa más ridícula que jamás había oído. Dios mío. Estás siendo tan dramática. Mira, entiendo que te sintieras herido en la cena, pero esto es ir demasiado lejos. Simplemente llama al banco y arregla lo que hiciste, ¿de acuerdo? Esa risa fue todo lo que necesitaba oír. Me dijo exactamente lo en serio que se tomaba toda la situación. Exactamente cuánto entendía de lo que había estado sucediendo durante los últimos 8 años. En su mente, esto era solo una rabieta pasajera que superaría en cuanto me calmara. Un pequeño bache en el orden normal de las cosas donde Miles se encarga discretamente de los problemas de los demás mientras ellos siguen con sus vidas fingiendo que no existe. No voy a llamar a nadie, dije, y no voy a arreglar nada. Bree quería saber qué se siente ser la más inútil de la mesa. Ahora descubrirá qué se siente cuando la más inútil deja de ser útil. La línea se quedó en silencio por un largo momento. Cuando Tessa volvió a hablar, su voz había pasado de divertida a preocupada. Miles, cariño, creo que necesitas dar un paso atrás y pensarlo con racionalidad. Hablas de separar a mi hermana, a mi familia. ¿Entiendes lo que eso significa? Sí, dije, viendo a un cardenal posarse en el comedero para pájaros fuera de la ventana de mi oficina. Significa que están a punto de aprender la diferencia entre ser independiente y estar subvencionado. Debería ser educativo. Pero aún no había terminado. Ni de cerca. Porque cancelar las transferencias mensuales fue solo el aperitivo. El plato principal iba a ser una verdadera revelación para todos los involucrados. Sobre todo para el Bree. Esa noche, estaba sentada en mi oficina revisando los archivos de mis clientes cuando oí el portazo tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. Los tacones de Tessa resonaban en el suelo de madera como si fueran disparos de una ametralladora, cada paso más fuerte y pausado mientras se dirigía a mi oficina. No necesité levantar la vista para saber de qué humor estaba. El sonido de sus pasos me lo dijo todo. Apareció en mi puerta como una nube de tormenta, todavía con el vestido negro que se había puesto para ir a trabajar esa mañana, pero ahora estaba arrugado y su cabello, perfectamente peinado, se estaba deshaciendo. Tenía la cara roja, como cuando intentaba contener las lágrimas y la ira al mismo tiempo. Necesitamos hablar, dijo, pero sonó más como una exigencia que como una petición. Guardé el documento en el que estaba trabajando, una propuesta de subvención para una clínica de salud comunitaria en Carolina del Norte, y giré mi silla para mirarla. Bueno, hablemos. Entró en la habitación y se cruzó de brazos, adoptando esa postura que siempre usaba cuando se preparaba para una pelea. Acabo de pasar 2 horas hablando por teléfono con mi hermana, intentando calmarla porque cree que todo su mundo se está derrumbando. Está llorando, Miles. Llorando de verdad. Y todo es por la rabieta que estás teniendo. ¿Berrinche? Mantuve la voz tranquila, curiosa por saber a dónde quería llegar con esto. Sí, todo esto de cortarle los pagos. Vamos. Así que hizo una broma que te hirió. ¿Y qué? Eso no es motivo para destruir su negocio. Admiraba cómo Tessa podía replantear la realidad cuando le convenía. Una broma que me hirió. Como si 8 años de ser tratada como empleada doméstica fueran solo cuestión de mis emociones. Destruir su negocio, repetí, dejando de pagarle. Ya sabes a qué me refiero. Ella depende de ese dinero. Exactamente. Me levanté y caminé hacia mi archivador. Depende del dinero que recibo de mí, mientras me trata como si fuera un parásito. ¿Ves el problema con esa ecuación? Tessa me siguió por la habitación,
con la voz cada vez más aguda y tensa. Ella también es tu familia, Miles. Llevamos 8 años casados. Sus problemas son nuestros problemas. Así funcionan las familias. Abrí el cajón inferior y saqué una gruesa carpeta manila que llevaba años guardando sin saber muy bien por qué. Quizás una parte de mí siempre supo que este día llegaría. Quizás simplemente soy paranoico por naturaleza con lo de guardar archivos. De cualquier manera, estaba a punto de agradecerle mucho mi sistema de archivo retentivo anal. No, dije, volviéndome hacia ella. Es tu familia. Acabo de ser tu cajero automático. Dejé la carpeta en mi escritorio y la abrí. Dentro había extractos bancarios impresos, capturas de pantalla de transferencias, cadenas de correos electrónicos, recibos y fotocopias de cheques. Cada interacción financiera que había tenido con su familia a lo largo de los años. Organizada cronológicamente y etiquetada con pestañas bien definidas. Tessa abrió mucho los ojos al ver el contenido de la carpeta. ¿Qué es esto? Esto dije, sacando el primer documento es el recibo de $15.000 que le di a Brie en septiembre de 2019 para salvar su estudio de yoga de la ejecución hipotecaria. ¿Y este es el correo electrónico donde te agradeció la ayuda? Yo no. Aunque el dinero salió de mi cuenta de empresa. Dejé ese documento a un lado y tomé el siguiente. Este es el extracto bancario que muestra los $12,000 que transferí para cubrir los gastos legales de Graham por conducir bajo los efectos del alcohol en 2020. Y aquí está el mensaje de texto donde te agradeció por ser una hermana tan maravillosa y por ayudarlo a salir de un apuro. Documento tras documento. Los coloqué sobre el escritorio como si estuviera repartiendo cartas. Cada uno contaba la misma historia. Yo resolviendo problemas. Ellos agradeciéndole a Tessa. Todos fingiendo que el dinero aparecía por arte de magia cuando lo necesitaban. Y estos dije, sacando una pila de papeles bastante más gruesa que las demás son los registros de cada vez que he rescatado a tus padres cuando vencían sus impuestos prediales. 3 ocasiones distintas, por un total de $35.000. Las palabras exactas de tu padre la última vez fueron, gracias a Dios, Tessa se casó con alguien rico. ¿En dinero, Tessa? Como si tuvieras un fideicomiso secreto que desconocía. Abría y cerraba la boca como si intentara hablar pero no supiera qué decir. Tomó uno de los extractos bancarios y lo miró como si estuviera escrito en otro idioma. No me di cuenta. Empezó, pero luego se detuvo. ¿No te diste cuenta de qué? Que el dinero no aparece de la nada. Que cada vez que tu familia tenía una crisis y acudías a mí pidiendo ayuda, solo esta vez, era mi dinero el que les solucionaba los problemas. Pensé. O sea, estamos casados. Nuestro dinero es nuestro dinero, ¿no? ¿Nuestro dinero? Me reí. Pero no tenía nada de humor. Tessa, ganas $42,000 al año en la galería. Yo gané 6 cifras solo el año pasado. ¿Cuándo exactamente tu dinero se convirtió en parte de la ecuación? Dejó el extracto bancario con manos temblorosas. ¿Has estado al tanto de todo esto? Yo lo tengo todo bajo control. Se llama ser responsable con el dinero. Se llama saber a dónde va cada dólar y por qué. Puede que tu familia se base en la magia y la buena vibra. Pero yo vivo en el mundo real, donde las facturas las pagan personas reales con dinero real. Tessa observaba los documentos como si fueran la prueba de algún delito que no sabía que había cometido. En cierto modo, supongo que sí. Miles, no tenía ni idea de que te sintieras así. Si tan solo me hablaras. Hablamos. La interrumpí. Tessa, cada una de estas situaciones empezó contigo viniendo a pedirme ayuda. Siempre sabías exactamente de dónde venía el dinero. Simplemente nunca te molestaste en asegurarte de que los demás lo supieran. Ahora estaba llorando, lo que debería haberme hecho sentir culpable. Hace unas semanas, me habría hecho sentir culpable. Pero ahora, al ver 8 años de pruebas documentadas de que mi esposa me había tratado como un socio silencioso en mi matrimonio, me sentía cansado. Nunca quise que fuera así, susurró. Pero así fue. Durante 8 años, fue exactamente así. ¿Y lo peor? No te importó.
No te importó que tu familia pensara que era inútil mientras siguiera siendo útil. Empecé a reunir los documentos, guardándolos en la carpeta con el mismo cuidado con el que los había guardado. ¿Y ahora qué?, preguntó Tessa. La miré. La miré de verdad. Quizás por primera vez en años. Seguía siendo hermosa. Seguía siendo la mujer de la que me había enamorado en la universidad. Pero también era alguien que había pasado 8 años permitiendo que su familia me tratara como basura mientras se beneficiaba de mi generosidad. Ahora dije, cerrando la carpeta, descubrirán cuánto cuesta realmente la independencia. Pero aún no había terminado de revelar la profundidad de esta situación. Ni de cerca. El silencio en mi oficina se prolongó como una goma elástica a punto de romperse. Tessa seguía mirando la carpeta de documentos, probablemente intentando asimilar que su esposo había estado llevando un registro meticuloso de cada favor financiero que le había hecho a su familia. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que las transferencias mensuales eran solo la punta del iceberg. Me acerqué a mi caja fuerte, la pequeña caja fuerte ignífuga que guardaba detrás de mi escritorio para documentos importantes. Tessa me vio marcar la combinación, con los ojos enrojecidos, pero alerta. Probablemente pensó que estaba sacando más extractos bancarios, tal vez algunos recibos adicionales que la harían sentir aún peor por la situación. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. ¿Te acuerdas de 2018, verdad?, dije, sacando un sobretamaño oficio que llevaba 6 años guardado en mi caja fuerte. ¿Cuando Breeze Yoga Studio estaba a punto de quebrar? Claro que lo recuerdo. Fue entonces cuando la ayudaste con el dinero del alquiler. No solo el alquiler, Tessa. Estaba a 2 semanas de la ejecución hipotecaria total. El propietario ya había iniciado el proceso de desalojo. Sus proveedores de equipos amenazaban con embargarlo todo. Les debía dinero a todos. La compañía eléctrica, la compañía de agua, su aseguradora. No estamos hablando de un pequeño problema de liquidez. Estamos hablando del fracaso total del negocio. Volví a sentarme y dejé el sobre en el escritorio, entre nosotros. Era grueso, de aspecto oficial, con el membrete de Morrison y Associates, el bufete de abogados que había usado para el papeleo. Vino a casa un martes por la noche. Continué. ¿Te acuerdas de eso? Lloraba tanto que apenas podía hablar, suplicando ayuda. Dijo que haría lo que fuera, firmaría lo que fuera, aceptaría lo que fuera con tal de salvar su negocio. Tessa asintió lentamente. Lo recuerdo. Estaba hecha un desastre. Estaba desesperada. Y la gente desesperada toma decisiones desesperadas. Abrí el sobre y saqué un documento notariado, atestiguado y presentado ante el Estado de Carolina del Sur. Así que cuando acepté pagarle la fianza, me aseguré de que hubiera algunas condiciones. Le entregué el contrato. Tessa lo tomó con manos temblorosas y empezó a leer. Observé cómo recorría la página con la mirada, vi el momento exacto en que llegó al párrafo crucial, porque palideció por completo. Miles, susurró, dice esto. Dice que a cambio de los $25.000 que le di para salvar su negocio, más $15.000 adicionales para capital operativo, Bree me cedió el 51% de las acciones de Sacred Space Yoga Studio. Me recosté en la silla. No soy solo su benefactor, Tessa. Soy el accionista mayoritario. El documento se le resbaló de las manos y cayó al suelo. ¿Eres dueño de su negocio? Accionista mayoritario. Corregí. Lo que significa que tengo el control de todas las decisiones importantes del negocio, contrataciones, despidos, contratos de arrendamiento, planes de expansión, distribución de beneficios. Todo pasa por mí. Tessa negaba con la cabeza como si pudiera hacer desaparecer esta información con pura fuerza de voluntad. Pero lo ha estado manejando como si fuera suyo. Ella toma todas las decisiones. Ella toma las decisiones operativas diarias porque yo se lo permito. Pero legalmente, contractualmente, soy dueña del 51% de todo. El equipo, la lista de clientes, el contrato de arrendamiento, el nombre de la empresa. Todo. Recogí el contrato de donde lo había tirado y lo hojeé hasta la página de la firma. Ahí estaba, en blanco y negro. La firma de Bree, con un toque fluido, junto a la mía, con sello notarial y 2 testigos.
Totalmente legal. Completamente vinculante. Olvidado por todos menos por mí. ¿Cómo no me lo contaste? La voz de Tessa era apenas un susurro. ¿Cómo es posible que no supieras nada de esto? Estabas presente cuando ella lo firmó. Estabas sentado allí mismo en la mesa de la cocina cuando le expliqué los términos. Pensé que solo era papeleo. Como un contrato de préstamo o algo así. Era papeleo. Documentación muy específica que me transfirió la propiedad de su negocio a cambio del dinero que le proporcionaba. Ella la leyó. ¿Tessa? Su abogado lo revisó. Entendió exactamente lo que estaba firmando. Su abogado. El que yo pagué. Porque no podía pagar representación legal, ¿recuerdas? Así que contraté a Morrison y Associates para que la representaran y se aseguraran de que entendiera el contrato a la perfección. Me costó otros 3.000. Pero quería que todo saliera completamente claro. Tessa me miraba como si fuera una extraña. ¿Llevas 6 años guardando este secreto? Yo no. Simplemente no lo he estado transmitiendo. Hay una diferencia. La documentación está archivada ante el Estado. Es de dominio público. Cualquiera que se molestara en buscarlo podría haberlo encontrado. Pero Bree no lo sabe. Bree lo sabe. Simplemente prefiere no pensar en ello. Le resulta más fácil fingir que es dueña de un negocio independiente que reconocer que, en esencia, ha trabajado como mi empleada durante los últimos 6 años. Saqué otro documento del sobre. El contrato de operación que firmamos junto con la transferencia de capital. Según este, como accionista mayoritario, tengo derecho al 51% de todas las ganancias generadas por la empresa. Nunca he reclamado ese dinero. Nunca lo he pedido. Ni siquiera lo he mencionado. Le he estado dejando quedarse con el 100% de las ganancias de un negocio del que soy mayoritariamente propietario. ¿Por qué harías eso? Porque la familia es lo primero, ¿verdad? Porque nos ayudamos mutuamente. Porque eso es lo que hace la gente buena. La miré a los ojos. Pero, al parecer, ser buena gente solo se aplica a mí. Todos los demás pueden ser egoístas. Tessa volvió a llorar. Pero esta vez no era solo de tristeza. Era el tipo de llanto que surge cuando te das cuenta de que el mundo no es lo que creías. Cuando los cimientos de todo lo que creías resultan estar construidos sobre arenas movedizas. Miles, te juro que no lo sabía. Es decir, sabía que la habías ayudado. Pero no tenía ni idea de que fuera así. No. Dije que no quería saberlo. Ninguno de ustedes lo hizo. Era más fácil asumir que el hada del dinero se encargaba de todo. Guardé el contrato en el sobre y lo guardé en mi caja fuerte. Así que cuando Bree hizo su pequeño chiste sobre que yo era la persona más inútil de la mesa, básicamente estaba insultando a su propia socia. La persona que posee la mayoría de las acciones de todo lo que ella cree haber construido. ¿Qué vas a hacer? Esa era la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué iba a hacer exactamente con esta información? Durante 6 años, me conformé con dejar que Bree manejara su negocio y fingiera que era completamente suyo. Había sido el socio silencioso, el inversor invisible, el que lo poseía todo pero no reclamaba nada. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ahora me había humillado públicamente alguien que debía todo su sustento a mi generosidad. Ya había terminado de ser invisible. Bueno, dije, creo que es hora de empezar a actuar como un accionista mayoritario. La tarde del domingo llegó como un reloj, y por primera vez en 8 años, lo esperaba con ilusión. No porque esperara algo agradable, ni hablar, sino porque sabía que esta sería la última vez que me sentaría en esa mesa como el saco de boxeo de la familia. Hoy, entré con un propósito que no tenía nada que ver con mantener la paz. Me vestí con esmero para la ocasión. Nada del otro mundo, solo unos vaqueros limpios y una camisa de botones. El mismo atuendo que me había estado ganando miradas condescendientes durante años. Pero esta vez, me aseguré de llevar algo extra. Mi bolso bandolera de cuero, el que usaba para las reuniones de negocios. Dentro había una carpeta manila con documentos que estaban a punto de cambiarlo todo.
Tessa había estado dando vueltas por nuestra casa como un fantasma todo el fin de semana, sin apenas dirigirme la palabra, salvo para preguntarme si de verdad iba a seguir con todo esto. Todavía no parecía entender que ya no había vuelta atrás. Ningún botón mágico de reinicio que nos devolviera a como estábamos antes de que su hermana decidiera humillarme públicamente. El camino a casa de sus padres fue un silencio sepulcral. Tessa miraba por la ventanilla del copiloto mientras yo me concentraba en la carretera, probablemente pensando en cómo se desarrollaría la tarde. Tenía bastante claro qué esperar. Bree estaría furiosa por el impago del alquiler, probablemente lista para arremeter contra mí en cuanto cruzara la puerta. Sus padres estarían confundidos y a la defensiva. Graham intentaría mantenerse al margen. Lo que no esperaban era que yo entrara con todo. Entramos en la entrada circular de aquella casa enorme en la calle Trad, la que tenía el monumento histórico en la entrada y el jardín impecablemente cuidado, cuyo mantenimiento requería un jardinero a tiempo completo. Tomé mi bolso del asiento trasero y seguí a Tessa por las escaleras, pasando junto a las columnas que probablemente eran más antiguas que todo mi pueblo natal en Georgia. Patricia abrió la puerta con su habitual aire de amable hostilidad, esa clase de sonrisa que nunca llegó a aparecer en sus ojos cuando me miraba. Miles, querido, qué alegría verte. Espero que te sientas mejor después. Bueno, después del pequeño malentendido del fin de semana pasado. Un pequeño malentendido, ¿verdad? Como si su hija no hubiera pasado 8 años tratándome como si fuera una empleada doméstica antes de finalmente decir en voz baja lo de bajar. Me siento genial, Patricia. Gracias por preguntar. La sala estaba arreglada exactamente como siempre. Everett en su sillón de cuero con un bourbon, Patricia sentada en el sofá como si posara para una foto de revista. Graham se despatarró en la silla de la esquina, intentando parecer invisible. Y Bree, sentada erguida como un palo con los brazos cruzados, irradiaba ira como el calor de un horno. No perdió tiempo en empezar. Bueno, Miles, ¿qué demonios te pasa?, preguntó antes de que me sentara. ¿Tienes idea de lo que me has hecho pasar esta semana? Me devolvieron el alquiler, me dejaron de pagar el seguro y ahora mi casero amenaza con revisar los términos del contrato. Todo porque decidiste montar una rabieta. Dejé mi bolso junto a la silla y miré a mi alrededor, a toda esa gente que se había beneficiado de mi generosidad durante años mientras me trataba como basura. Mi problema, Bree, es que estoy harta de que me falten al respeto las personas a las que he estado apoyando. ¿Apoyando? Soltó una risa amarga que sonaba exactamente igual que la de su hermana. Miles, cariño, a veces ayudas, pero no pretendamos que apoyas a nadie. Construí mi negocio desde cero. ¿Lo sabías? Abrí mi bolso y saqué la carpeta. Qué interesante, porque tengo documentos aquí que cuentan una historia muy diferente. Everett dejó su vaso de bourbon con un fuerte tintineo. Un momento, hijo. No sé qué tipo de documentos crees tener, pero quiero recuperar mi empresa, interrumpió Bree, con la voz cada vez más aguda. Sea cual sea el extraño acuerdo financiero que crees tener con mi empresa, quiero que se detenga. Hoy, la sala quedó en silencio. Incluso Graham levantó la vista del teléfono. ¿Tu compañía?, pregunté con voz tranquila. Bree, creo que no entiendes la situación en la que te encuentras. Abrí la carpeta y saqué el contrato de transferencia de capital, el mismo que le había mostrado a Tessa unos días antes. Lo que construiste desde cero se construyó con $40,000 de mi dinero, a cambio de lo cual me cediste el 51% de la propiedad de Sacred Space Yoga Studio. Le entregué el documento a Everett, quien se puso las gafas de leer y empezó a hojear las páginas. Vi cómo su rostro cambiaba al leer, vi el momento exacto en que la realidad de la situación lo golpeó. Esto no puede ser correcto, dijo, pero su voz había perdido toda autoridad. Es completamente correcto. Notariado. Testificado. Presentado ante el Estado. Su hija ha dirigido mi negocio durante los últimos 6 años. Bree se abalanzó y le arrebató los papeles de las manos a su padre. Esto es una tontería. Me engañaste para que firmara esto. Estaba desesperado. No estaba pensando con claridad. Tenías un abogado, dije. Yo pagué por tu abogado.
Morrison y asociados revisaron cada línea de ese contrato para asegurarse de que usted entendiera exactamente lo que estaba aceptando. Patricia miraba el documento y mi rostro como si estuviera intentando resolver un rompecabezas. Pero, querido Miles, ¿por qué no lo mencionaste antes? Porque estaba tratando de ser una buena familia. Intentaba dejar que Bree manejara su negocio y mantuviera su dignidad mientras yo permanecía en segundo plano. Pero, al parecer, quedarme en segundo plano solo hacía que todos olvidaran mi existencia. Everett se puso de pie, intentando recuperar el control de la situación. Mira, muchacho, no sé qué clase de juego crees que estás jugando, pero estás destrozando a esta familia. No, Everett. No estoy destrozando nada. Me levanté también, mirándolo fijamente a los ojos. Soy yo quien ha estado aguantando. Metí la mano en mi bolso y saqué otro fajo de papeles, extractos bancarios, cheques cancelados, confirmaciones de transferencias. Todo lo que le había enseñado a Tessa, más algunos documentos adicionales que había impreso para esta ocasión. Los honorarios legales de Graham por conducir bajo los efectos del alcohol. Tus rescates fiscales. Los préstamos comerciales de Bree. El fondo de educación del sobrino de Tessa. 8 años de registros financieros que muestran exactamente quién ha mantenido a flote a esta familia mientras todos ustedes fingían que yo era un peso muerto. Extendí los documentos sobre la mesa de café antigua de Patricia como si estuviera trazando una mano de póker. $47,000 para Bree. $12,000 para Graham. $35,000 para ti y Patricia. Son casi $100,000 de mi dinero que se destinaron a resolver los problemas de su familia. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Quiero una disculpa, dije. Y quiero que se reconozca lo que he hecho por esta familia. Bree miraba el contrato como si fuera una serpiente a punto de morderla. Quiero recuperar mi negocio. Entonces, cómprame tu parte, dije. El 51% del valor actual de mercado, más los $40,000 de capital que invertí originalmente, más 6 años de intereses acumulados. Debería ascender a unos $120,000. Se puso pálida. No tengo esa cantidad de dinero. Entonces supongo que ahora trabajas para mí. La sala se convirtió en un caos. Todos hablando a la vez. Se alzaron las voces. Se oían acusaciones. Pero yo me quedé allí sentado, en medio de todo, completamente tranquilo, viendo cómo 8 años de resentimiento finalmente salían a la superficie. La verdad, al parecer, era mucho más ruidosa que sus mentiras. Una semana después, estaba en mi oficina revisando una propuesta de subvención para un colegio comunitario en Tennessee cuando sonó el timbre. A través de mi ventana, vi a un hombre con un traje barato de pie en mi porche, sosteniendo un sobre con aspecto oficial. Notificador. Llevaba esperando esto desde la cena familiar infernal, así que no me sorprendió que me entregara documentos legales con mi nombre. Lo que sí me sorprendió fue lo rápido que Bree lo había arreglado. La mujer que no podía llevar su propia cuenta bancaria había encontrado un abogado y había presentado una demanda en menos de una semana. Tenía que reconocerle su eficiencia, aunque todo lo demás en esta situación fuera una locura. La queja era justo lo que esperaba. La demandante solicita una indemnización por daños y perjuicios por la explotación desmedida por parte del demandado de su angustia emocional y desesperación financiera. Dicho llanamente, afirmaba que me había aprovechado de ella cuando estaba desesperada y la había engañado para que cediera su negocio. Fue ingenioso, hay que reconocerlo. Una completa tontería, pero creativa. No se me escapó la ironía. La misma mujer que había pasado 6 años tratándome como si fuera invisible ahora me acusaba de ser una especie de mente maestra manipuladora que había orquestado un elaborado plan para robarle su estudio de yoga. Según su versión de los hechos, al parecer yo era completamente inútil y diabólicamente astuto. Llamé a la oficina de Sandra Wu esa tarde. Había trabajado con Sandra en algunas disputas contractuales relacionadas con mi consultoría, y tenía fama de ser absolutamente despiadada cuando los clientes intentaban engañarla. Ella era justo lo que necesitaba para esta situación. Su oficina estaba en uno de esos edificios históricos reformados del centro, con ladrillos a la vista y muebles modernos que costaban más que los coches de la mayoría.
Sandra me esperaba en su sala de conferencias cuando llegué, ya revisando copias de los documentos que le había enviado por fax. Entonces dijo sin levantar la vista del papeleo: tu cuñada te está demandando por ser demasiado generosa. Eso es nuevo. Al parecer, la generosidad ahora es un delito si se documenta adecuadamente. Sandra finalmente me miró, y pude ver ese brillo depredador en sus ojos que probablemente aterrorizaba al abogado contrario. Miles, llevo 15 años ejerciendo la abogacía y he visto todo tipo de demandas frívolas que puedas imaginar. Esta ni siquiera está entre las 50 mejores. Extendió el acuerdo de transferencia de capital sobre la mesa de conferencias, señalando párrafos específicos con su bolígrafo. Mire este texto. A cambio de la suma de $40,000, $40,000, proporcionada por Miles Granger, Sacred Space Yoga LLC transfiere el 51%, de la propiedad del capital a Miles Granger. Está clarísimo. Sin ambigüedades, sin jerga legal compleja, sin letra pequeña. Su abogado cree que puede alegar angustia emocional. Su abogado puede argumentar lo que quiera. Pero la angustia emocional no invalida un contrato comercial legítimo, especialmente cuando contó con representación legal independiente durante la firma. Sandra pasó a otra página, lo que me recuerda. Dijiste que le pagaste a su abogado, Morrison y Associates, $3,000 para que revisaran el contrato y le explicaran sus obligaciones. Perfecto. Así que no puede alegar que no entendió lo que firmaba, porque contrató a un abogado específicamente para asegurarse de que lo entendiera. Y no puede alegar coerción, porque le proporcionaste un abogado independiente. Sandra prácticamente sonreía. Miles, esto es lo que llamamos un mate. Durante la siguiente hora, Sandra me explicó su estrategia. Presentaríamos una contrademanda de sentencia sumaria, básicamente solicitando al tribunal que desestimara el caso de Bree sin siquiera ir a juicio. Presentaríamos el contrato, los registros de representación legal, las cadenas de correos electrónicos que demostraban la agradecida aceptación de Bree por mi ayuda y los 6 años de registros comerciales que demostraban que había operado bajo el acuerdo sin quejarse. Lo interesante de este caso, explicó Sandra, es que su cuñada básicamente argumenta que los contratos no importan si después uno se arrepiente de firmarlos. Si eso fuera cierto, todos los negocios en Estados Unidos estarían sujetos a demandas por arrepentimiento del comprador. También hablamos de las posibilidades de éxito de Bree, que Sandra estimaba prácticamente nulas. Ella afirma que te aprovechaste de su estado emocional, pero la cronología no lo confirma. Le diste asesoría legal independiente, documentaste todo adecuadamente y nunca intentaste ejercer tus derechos de propiedad hasta que ella te humilló públicamente. Ningún juez razonable va a ver explotación en ese patrón. La fase de descubrimiento iba a ser particularmente dura para Bree. Sandra ya había solicitado todos sus registros comerciales, comunicaciones y estados financieros de los últimos 6 años. También exigíamos las declaraciones de todos los que habían presenciado la firma original, incluyendo a sus padres y a los abogados de Morrison y Associates. Esto es lo que va a pasar, dijo Sandra al concluir la reunión. Su abogado pasará unas 3 semanas revisando las pruebas, se dará cuenta de que su cliente le mintió sobre las circunstancias y luego le sugerirá discretamente que retire la demanda antes de que llegue a los tribunales. Y si no lo hace, la cubriremos de hechos. Le mostramos al tribunal exactamente qué tipo de persona presenta una demanda contra quien salvó su negocio, y nos aseguramos de que pague nuestros honorarios legales cuando esto termine. Sandra tenía razón, por supuesto. 3 semanas después, el abogado de Bree llamó a la oficina de Sandra para solicitar una conferencia para llegar a un acuerdo. Al parecer, tras revisar toda la documentación y tomar declaración a los testigos, descubrió que la versión de su cliente no se ajustaba a la realidad. Pero yo no estaba interesado en llegar a un acuerdo. Había sido discreto y complaciente durante 8 años. ¿Y a dónde me había llevado? Era hora de rendir cuentas públicamente. El juzgado del condado de Charleston era como entrar en un plató de cine. Columnas de mármol y madera pulida, el tipo de lugar donde se suponía que se hacía justicia, tuvieras dinero o no. Me senté junto a Sandra en la mesa de la demandante, observando a Bree y a su abogado, reunidos al otro lado del pasillo, probablemente repasando su historia por última vez. El abogado de Bree era más joven de lo que esperaba,
probablemente recién salido de la Facultad de Derecho y tan desesperado como para aceptar un caso que cualquier abogado con experiencia habría echado de su despacho a carcajadas. Pasó los primeros 20 minutos presentando a Bree como una víctima indefensa, manipulada por su astuto cuñado en su peor momento. Damas y caballeros, dijo, señalando dramáticamente a Bree. Mi cliente se enfrentaba a la ruina financiera cuando el acusado se abalanzó sobre ella con lo que parecía una generosa oferta de ayuda. Pero tras esa ayuda se escondía una trampa, un contrato diseñado para robarle todo lo que había ganado con su trabajo. Fue una buena actuación, lo reconozco. Si no hubiera sabido los hechos, quizá yo también habría sentido lástima por ella. Entonces Sandra se puso de pie. No perdió el tiempo con apelaciones emocionales ni gestos dramáticos. En cambio, se acercó a la mesa de pruebas y recogió el acuerdo de transferencia de capital. Su señoría, este caso se puede resolver de forma muy sencilla. ¿Firmó la demandante este contrato? Sí. ¿Contaba con representación legal al firmarlo? Sí. ¿Operó bajo este contrato durante 6 años sin quejarse? Sí. Sandra presentó nuestra cronología como si estuviera dando una lección de historia. Las llamadas grabadas eran donde Bree suplicaba ayuda. Los correos electrónicos mostrando su gratitud después de que le salvé el negocio. Los registros bancarios prueban que nunca tomé ni un centavo de las ganancias a las que tenía derecho legalmente. 6 años de evidencia de que fui el socio más desinteresado de la historia. La demandante afirma que la engañaron, continuó Sandra, pero las pruebas demuestran que recibió ayuda. Afirma que fue explotada, pero el expediente demuestra que la rescataron. Y ahora, cuando su benefactor finalmente le ha pedido respeto, responde con una demanda frívola. La jueza, una mujer negra mayor, de mirada penetrante y sin paciencia para tonterías, lo despachó todo con precisión quirúrgica. Revisó el contrato, los registros de representación legal y el patrón de comportamiento a lo largo de 6 años. Señora Reed, dijo, mirando directamente a Bree, usted aceptó estos fondos con pleno conocimiento de causa. Un abogado independiente se los explicó. Usted operó su negocio bajo este acuerdo durante 6 años. Este tribunal no encuentra evidencia de fraude, coerción ni conducta abusiva por parte del señor Granger. Bree rompió a llorar cuando el juez falló a mi favor, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pura rabia, la furia de alguien que acababa de descubrir que las consecuencias sí existen. Tessa había estado sentada en la galería durante todo el proceso. Cuando volví a mirarla después del veredicto, ya se había ido. Ninguna felicitación, ningún reconocimiento de que se hubiera hecho justicia. Solo un espacio vacío donde debería haber estado mi esposa. Salí del juzgado con mi reivindicación y mi victoria legal, pero de alguna manera me sentí menos como si hubiera ganado y más como si finalmente hubiera despertado. Meses después, sigo sentada en mi porche trasero con una taza de café y una paleta de acuarelas, observando cómo la luz de la mañana se filtra entre los robles de mi jardín. Es jueves, lo cual ya no significa absolutamente nada para mí, salvo que es otro día en el que puedo vivir exactamente como quiero. Tessa se mudó 3 semanas después del fallo judicial. Empacó sus cosas mientras yo estaba en una reunión con un cliente, dejó las llaves en la encimera de la cocina y desapareció, buscando la vida que creía merecer. Sin una confrontación dramática, sin una despedida con lágrimas, sin reconocer que tal vez, solo tal vez, me debía una disculpa por 8 años de dejar que su familia me tratara como basura. El silencio que siguió fue el sonido más hermoso que había escuchado en años. Ahora pinto, no porque tenga que impresionar a nadie ni porque tenga un propósito mayor, sino porque quiero. Principalmente acuarelas, a veces acrílicos cuando me siento ambiciosa. La semana pasada terminé una serie de escenas callejeras de Charleston que realmente capturaron algo real de esta ciudad. La forma en que la luz incide con precisión en los viejos edificios, como las sombras se proyectan sobre las calles adoquinadas que han visto más historia de la que la mayoría de la gente puede imaginar. El estudio de yoga de Bree sigue en pie, a duras penas. Resulta que cuando uno tiene que pagar sus propias facturas en lugar de depender de su benefactor invisible, dirigir un negocio se vuelve mucho más complicado. No he ejercido mis derechos de propiedad, no he exigido mi parte de las ganancias, no he interferido en absoluto con sus operaciones. Simplemente estoy dejando que ella descubra cuánto cuesta realmente la independencia. Probablemente lo logre. Bree es muchas cosas.
Desagradecida, pretenciosa, cruel cuando cree que puede salirse con la suya. Pero no es estúpida. La pregunta es si aprenderá algo de esta experiencia o simplemente encontrará a alguien que apoye sus sueños. Ahora me preparo la cena todas las noches. Comidas de verdad, no solo lo que fue más fácil después de un largo día ocupándome de los problemas de los demás. Esta noche preparo camarones con sémola, como me enseñó mi abuela a los 12 años. Comida sencilla, ingredientes de verdad, sin pretensiones. A veces pienso en volver a salir con alguien. Hay una mujer que trabaja en la cafetería del centro, siempre con pintura bajo las uñas y lee libros en lugar de estar mirando el móvil. Hemos hablado varias veces de arte, de Charleston, de cómo a veces las mejores conversaciones ocurren con desconocidos. Quizás algo salga de ahí. Quizás no. Por primera vez en 8 años, no me importa no saberlo. Porque esto es lo que aprendí. Cuando alguien te llama inútil, en realidad te está diciendo lo útil que le has sido. Y esa es tu señal para alejarte y descubrir quién eres cuando no cargas con el peso de los demás. Ahora soy más ligero. Gratis. Y no lo cambiaría por nada.